Y nosotros ya tenemos más invitados acá en nuestro programa. Estamos con el licenciado César Almaraz, que él es... es profesor universitario y nos va a venir a hablar sobre los nuevos cambios que hay en el sistema educativo a raíz del decreto que firmó el gobernador Raúl Jalil. ¿Cómo estás, César? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Marcos. Gracias por permitirme el espacio. Por favor, acá los interesados somos nosotros porque escuchamos mucho de los decretos que firmó últimamente el gobernador Raúl Jalil y en uno de ellos hablaba sobre el sistema educativo. Así es. Con fecha del 16 de mayo, recientemente aprobado el decreto sobre el régimen de cobertura de cargos en todo el sistema, para todo el sistema Cuando hablamos de provincial. Todo el sistema, hablamos desde las maestras jardineras hasta los profesores del terciario. Hasta el nivel superior, sí, que sería terciario, que depende de la provincia, no el universitario. Claro, sería superior, no universitario, que dependen efectivamente, como bien dices, Marcos, de la provincia y que está a cargo de lo que sería hoy por hoy el Ministerio de Educación. Ciencia y tecnología. Si mal no recuerdo, se hacían asambleas para la cobertura de cargos. Sí. Había del nivel inicial, primario, secundario y terciario. Sí. Ahora, ¿cómo sería el nuevo sistema? Que uno iba a una asamblea, era por orden de mérito, tenías un puntaje de acuerdo a las capacitaciones que hacías, ibas sumando centésimas y puntos. Sí, así es. Bueno, ahora... en ese sentido, el decreto, primero, que es un decreto, ¿no? Me gustaría comenzar por ese trasfondo, digamos, en el que al ser un decreto trasluce claramente que no hay una política educativa a nivel provincial, una política pública en materia educativa. Eso para nosotros como educadores del sistema precisamente educativo, ¿no? Es alarmante, porque tener que decidir mediante decreto, eso ya habla a las claras de ciertos unidireccionamientos en materia educativa. Entonces, y que no hay diálogo con los distintos sectores, no solo sindicatos, sino también con la comunidad educativa en general. Bueno, eso es un primer punto a tener creo que es muy importante y que son los reclamos que vamos a realizar y que ya están realizando docentes autoconvocados y que durante estos próximos días ¿Le dan bolilla a los docentes autoconvocados? Y también ese es otro tema también puntual que lamentablemente por allí también hay no solo de la clase política dirigencial hay un silenciamiento, sino también de muchas autoridades, muchos colegas. Hay otros que están autoconvocados, pero tenemos de la cantidad enorme de docentes en un silencio bastante alarmante. Porque esto afecta, ya yendo a tu pregunta puntualmente, afecta fuertemente el decreto a lo que diríamos nosotros prácticamente el Ministerio de Educación queda subsumido, supeditado, sujetado a la lógica del Ministerio de Trabajo y de Recursos Humanos de la provincia. O sea, es una competencia entre ministerios. Pero más que competencia quedó prácticamente porque, ¿qué pasa? Dentro de las asambleas ahora va a haber una figura de fiscalización. ¿Quién va a fiscalizar? Bajo un criterio eminentemente tecnicista, porque quien venga del Ministerio de Trabajo o de cualquier otro ministerio poco conoce del ámbito educativo. Entonces es una lógica tecnicista, por un lado. O sea, un fiscalizador, esa figura está fuertemente... Ya hay antecedentes desde los años 90 de querer reducir prácticamente la cartera educativa como conocemos a otros ámbitos, ¿no? A ámbitos en el marco de una concepción tecnocrática de la educación, podríamos decir, ¿no? Reducida a lo meramente legal y técnico, ¿no? Del ámbito. Entonces, eso pareciera ser la preocupación del gobernador y su equipo, ¿no? No es una preocupación pedagógica. ¿Por qué? Porque antes de emitir un decreto tendría que haber generado una apertura, un diálogo con toda la comunidad educativa y generar y pensar la educación desde criterios pedagógicos, no desde criterios tecnicistas, que es lo que acabo de fundamentar, y también criterios economicistas. ¿Por qué? Ahora, pregunto esto, César, sí. más allá de lo técnico que me estás hablando y también de lo otro, de lo pedagógico. ¿No tendría que haber
la tecnología está avanzando, pero a pasos agigantados. Sí. Hoy estamos hablando de IA, estamos hablando de muchos recursos Sí. que tienen los chicos a su alcance. La escuela sigue enseñándose como fue hace 40 años, 50 años, 60 años, y que no se están actualizando en cuestiones de contenido. Los docentes hacen lo que pueden con respecto a las nuevas tecnologías, porque tampoco Sí. la tienen en las escuelas. Yo creo, no sé, decime Sí. si estoy equivocado, que el diálogo tendría que empezar por ahí. Sí, Y tal también cual. ver el estatuto de los docentes. Hay cargos donde hay 5 docentes Sí. para una materia donde Sí. 1 está laburando y 4 están con Sí, licencia. bueno, eso también es lo que bien planteas, Marcos, es un punto que no hay que desatender, pero no creo que la solución sea bajo una lógica de control así exagerado, ¿no? Sino más bien de organización, de que el Ministerio de Educación cumpla también con sus tareas. Hoy por hoy tenemos un abogado en el ministerio. Ya hace tres ministros que han sido abogados bajo esta lógica. Saben poco del campo educativo, porque no han tenido una carrera docente. Bueno, eso por un lado. Entonces, sí, es verdad que hay en algunos casos licencias que hay que controlar, que hay que organizar, que hay que administrar bien. Pero eso lo tiene que hacer, eso es la función que tiene que cumplir el Ministerio de Educación. Pero cuando lo quisieron hacer, es el bolón que se armó Sí, en educación. Sí, ese es quizás uno de los criterios por los que creería, también en mi parecer, se sostiene este decreto, pero es un criterio fuertemente, no en el sentido que tú lo estás mencionando, Marcos, un sentido más pedagógico. Tenemos que discutir cómo se está enseñando, tenemos que discutir las tecnologías en las aulas, pero para eso tenemos que tener financiamiento. Y lo que está sucediendo, el trasfondo de este decreto, es que está produciendo un desfinanciamiento, un ajuste en materia educativa. ¿Por qué? Porque el criterio es economicista en este sentido. Reducir, se van a cerrar, el decreto lo dice explícitamente en los últimos anexos, se van a cerrar, y esto va para todos los niveles, desde jardín hasta el nivel superior, se van a cerrar aquellas carreras, aquellas aulas que no contasen con un número mínimo de 20 estudiantes. Eso es atentatorio del derecho a la educación de muchos niños y niñas en ámbitos también rurales, en ámbitos desfavorables, donde no tienen la posibilidad quizás muchas veces de... ¿Eso no está contemplado en un apartado? Pregunto, no vi yo, solamente pregunto, porque lo que vos decís en el interior, en las escuelas rurales, en lugares donde van niños que bajan de la montaña, que son poquitos, donde juntan un nivel inicial en 4 y 5 años, donde juntan el primero, segundo, tercero y cuarto grado en un solo grado para tener... ¿No está eso contemplado dentro del decreto? Sí, está contemplado en el marco de generar plurigrado. O sea, de ir en contra de las tendencias pedagógicas actuales. Pero si eso está de hace años. Sí, pero eso va en contra... Yo enseñé sí. Y eso va en contra de, y lo sabrás entonces, va en contra de la heterogeneidad, de producir aprendizajes significativos y una enseñanza en la heterogeneidad. O sea, va en contra de las políticas educativas que están en bogas, ¿no? Evaluar también de una evaluación formativa que implique la heterogeneidad en las aulas. Ahí hay otro problema. Nosotros esa misma lectura la podemos hacer para que sea una lectura más completa y no reduccionista a lo meramente económico, y ajustar y decir, bueno, cerramos por este criterio que no es pedagógico. El decreto dice, criterio pedagógico, 2 puntos. Dice, aulas, cantidad de números de estudiantes. Eso no es un criterio pedagógico, ese es un criterio numérico, es un criterio que realmente tiene en cuenta las condiciones edilicias y las condiciones de cantidad, o sea, materias, la parte carreras. Económica que tiene que ver con la educación. Claro,
¿Y para qué? Para generar un fuerte desfinanciamiento. Por otro lado, también el sistema educativo está sufriendo muchas ya situaciones. Que las vienen, obviamente viene siendo vapuleado, Sí, atacado en los sí. últimos años. Docentes que trabajaron y que no recibieron remuneración. El otro día leía una maestra, una profesora de Santa María que ahora digo, ¿cómo hace para sostenerse tantos años y sin cobrar? Claro. ¿Por qué no? Dicen que ya el decreto está en gobernación, no sé dónde más, pero tantos años sin cobrar es una... Cuando vi los años a mí me pareció ya una barrabasada. Yo cuando enseñé, sí tardaron meses en cobrar el primer sueldo, que te lo pagan todos juntos, pero no es el hecho de que recibas todo eso, sino que vos trabajás para cobrar un sueldo, claro, por un lado. Sí. Por el otro, digo, desde los sindicatos, desde la gente que está en la educación, donde quieren defender todos los intereses, ¿no hay una propuesta para elevar a la gobernación? No, por eso, si desde el espíritu crítico yo enseño, yo vengo del campo de la filosofía, y esto lo estudiamos y lo analizamos en materias como filosofía de la educación con mis estudiantes, y me veo también con la responsabilidad de venir aquí y plantear y hacer un análisis desde el ámbito educativo. Sí. ¿Por qué? Porque también hay un silencio abrumador, ensordecedor por parte de los sindicatos, de muchas autoridades del campo mismo de la educación. Entonces, obviamente que hay excepciones, hay otros que se están movilizando, que se están organizando, que quieren que haya explicaciones, porque como tú bien decías, Marcos, podemos pensarla para pensar de manera completa. También los docentes tienen que estar con 45 estudiantes en el nivel medio, en el nivel primario, y eso es imposible generar aprendizajes bajo esa lógica. Entonces, ponen un tope de 40, un óptimo de 30 y un mínimo de 20. Y allí se desdoblaría, si fuera que supera ese número, pero se desdoblaría si hay condiciones edilicias. Como sabemos, si hay otro grado, sí que no. Sabemos que no lo hay. Entonces, el decreto en ese sentido deja muchas lagunas, muchas cuestiones que hay que resolverla. Efectivamente, desde el ámbito pedagógico hay que sentarse a discutir la educación, pero discutirla de fondo, de fondo y con políticas educativas concretas, no con decretos que vienen a encubrir por un lado que está desdibujado, que está totalmente desdibujado el Ministerio de Educación. Está cooptado, está capturado, para decirlo en otros términos, por el Ministerio de Trabajo y de Recursos Humanos. Si seguimos bajo este ritmo, próximamente va a ser una secretaría, no un ministerio. Bajo la lógica exactamente del gobierno nacional, que también, como soy docente universitario, también ese sería otro punto, que en algunas oportunidades tuve la posibilidad de venir aquí a distintos programas el año pasado, que también estamos en una lucha fuerte, porque el gobierno nacional, es la misma lógica de desfinanciamiento, de ajuste, y de no generar políticas educativas. Ahora, ¿cuál es el fin de esto? ¿Hay una lectura con respecto a eso? ¿Cuál es el fin del financiamiento y a dónde se quiere llegar? Sí, lo dice claramente el decreto. Hay la racionalización del sistema educativo, la tecnificación del sistema educativo. Lo dicen en esos términos, es decir, buscar que haya la mínima erogación por parte del gobierno, al no haber políticas que financien, o sea, por eso es un desfinanciamiento. Estoy pensando a futuro, es como ir a una educación privada. Y el trasfondo es ese, lamentablemente. Pero si acá las escuelas privadas todas están bancadas por el Estado. Sí, hay una lógica también ahí que yo la vengo pensando ya hace tiempo, desde que soy educador, como esa lógica de la educación de gestión privada. No hay privados acá en Catamarca, es de gestión privada subvencionada totalmente por el Estado. Y eso también implica que pocas familias generan una cartera económica enorme haciendo negocio con la educación. Entonces, no se piensa tampoco eso, no se piensa en generar algún dispositivo para que haya un reduccionismo ahí, toquemos en todo caso ahí. Se subvencione menos y se inyecte más en el sistema público de gestión estatal. Porque el gran problema, sí, tenemos problemas en materia de que hay ausentismo, hay muchas cuestiones que hay que solucionarlas,
pero eso se soluciona con gestión, eso se soluciona con un ministro, una ministra, secretarías en el Ministerio de Educación que vayan al territorio, no que sean de escritorio, primero. Y después se soluciona con estudios de factibilidad. Hay que hacer estudios de factibilidad, porque sí, es verdad, a mí me moviliza mucho la equidad, la justicia social y la equidad, me moviliza enormemente. En tiempos donde está totalmente atacada la justicia, pero yo sigo sosteniendo eso como si se quiere, como banderas, pero como convicción más que como bandera. Pero ese estudio de factibilidad nos arrojaría, y que inclusive con el sector productivo, o sea, inclusive con el sector productivo, con el sector empresarial, hay que sentarse, no solo sindicatos, no solo gobierno, no solo comunidad educativa, también el sector productivo, también los sectores empresariales, para elaborar esos planes de factibilidad de ciertas carreras y de otras, y de carreras que tengan un impacto no solo productivo, porque si no, las que no son productivas, también caso de filosofía, quedan afuera, sino que sean socioculturales, culturalmente hablando, con un fuerte impacto. A mí me parece que la sociedad últimamente va por un lado y la educación va atrasada por otro. Era como antes la iglesia, viste que la iglesia opinaba de algo que había pasado hace 50 años y seguían con esa. Y hoy y la educación me parece que está más o menos en la misma. Estos decretos atrasan, yo concuerdo contigo. Atrasan porque tendríamos que estar pensando la educación del futuro. El impacto de la IA, de la inteligencia artificial en relación a la educación. Tendríamos que estar pensando, cosas que las estamos pensando, que las estamos investigando. En las universidades nacionales lo hacemos, en los institutos. César, quedan en la universidad en investigaciones nada más. No se está... yo por ahí digo, no es que le haga una crítica a los docentes ni nada por el estilo. Sin embargo, todos hablamos de la educación, todos criticamos la educación, pero nadie presenta una propuesta para que la educación cambie. Sí, bueno, ese son autocríticas que hay que hacerlas también, dentro de lo que implica discutir, dentro de lo que implica generar políticas públicas educativas. Hoy no tenemos, porque además estamos teniendo una fuga de investigadores, porque el CONICET está totalmente desmantelado, porque las universidades están desfinanciadas con una pérdida de más del 30% del poder adquisitivo, o sea, la ciencia también desprestigiada por el presidente y su equipo a nivel nacional, y a nivel provincial creo que se equivocan en querer generar las mismas políticas pensando que la sociedad... sí, la sociedad le está dando electoralmente el triunfo, si se quiere, a ese modelo, al oficialismo, a ese modelo. Pero yo creo que no es el camino, porque si vos desfinanciás, no puedes discutir. Ahora, vos con financiamiento, discutamos todo y hagamos todas las autocríticas, y también pongamos allí a los docentes en primer lugar para repensar la educación. Si el Ejecutivo dice hoy en día... llamo a todos los sindicatos, llamo a todos los que quieran estar para una mesa de debate donde se ponga la educación en primera plana para ver los modelos que vamos a tener de acá a un par de años. Sí. Porque no hay que cambiar de la noche a la mañana. No. Pero digo, ¿se sientan con el Ejecutivo a charlar? ¿Van a esa convocatoria que hace o quedamos en la misma en que nada? No, yo creo que... Yo puedo hablar por mi parte totalmente. O sea, tenemos que generar diálogo, tenemos que generar... unos mínimos consensos desde todas nuestras diferencias que podamos tener ideológicas, políticas, culturales, pero tenemos que buscar mínimos consensos para la educación. De diálogo, me parece. Sí, para la educación y la sociedad ahí. Yo creo que por un lado hay una ceguera cognitiva muy fuerte, propiciada también muchas veces por esta lógica que viene de los poderes centrales, que viene de los poderes financieros, tecnológicos, que estamos enceguecidos por una lógica de lo todo rápido, ¿no? de las redes sociales, y no la cultura de la lectura. Hay que discutir la cultura de la lectura, hay que generar programas, hay que proyectar todo eso. No es solo la tecnología, recibirla sin nada más.
hay que generar también cómo se pueden generar enseñanzas, cómo se puede enseñar aprendizaje a partir de todo eso. Pero viste qué contradictorio que es, ¿no? Porque estamos hablando de esto de la lectura y generar espacio, y sin embargo las ferias del libro son multitudinarias. Sí, 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 sí. Bueno, yo ahí tengo una visión no tan pesimista en ese sentido. Creo que los jóvenes leen en algún punto que hay circulación, pero muchas veces si vos hay, no para las amplias mayorías, no para los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces ahí hay que generar también políticas, porque de lo contrario, bueno, solamente quienes pueden pagar, ¿no? La libertad, el mercado opera y es libre quien tiene para pagar. Y en ese sentido, las grandes mayorías están totalmente afuera, ¿no? Pero hay sectores Yo creo que es un tema que tiene... hay un debate bastante largo con respecto a la educación. Y complejo. Y bastante no complejo. Es simple, no, es complejo. No. Yo creo que hay algunas cosas que están muy enquistadas, que va a ser difícil sacarlas, Sí. Que hay cosas que hay que cambiar totalmente, sí. Que hay que modernizarse en cuestión de educación, hay que modernizarse, sí. Y empezar a ver desde otro punto y sentarnos a discutir este tema, porque en realidad lo que estamos haciendo es un mal para las generaciones que están viniendo, claro. Porque educativamente los niveles son bajísimos. Sí, tal cual. Son bajísimos y eso es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones ahí, pero para mí lo central del decreto es que... Sí. El tema planteabas en cuestiones económicas, sí, eso me quedó clarísimo. Economicistas. En cuestión empresaria, digámoslo de alguna forma. Sí, con esa lógica y legal y técnica. Que claro, si tengo un ministro que es abogado, claramente voy a tener mucho conocimiento en esa materia, voy a procurar que haya... Al principio dijiste que todas las últimas gestiones no fueron de personas que estaban en educación. ¿Por qué no se elige a alguien que tenga que ver con la educación? Bueno, ese es otro tema a discutir. Nosotros tenemos otros sistemas educativos, si uno hace un análisis, por ejemplo, sin ir más lejos, el sistema educativo de la provincia de Córdoba es un sistema donde se planifican políticas más a largo plazo y donde no está sujeto la cartera educativa a las políticas de gobierno, de un gobierno. O sea, el ministro puede seguir en otras gestiones como siguiendo con la política, pero independientemente del color. O si se cambia, las políticas tienen que sostenerse en el tiempo que están pensadas. Entonces, se puede hacer, no es tampoco que no hay experiencias en otros lugares, pero esas experiencias que tocan la posibilidad de que quien tiene el poder político de turno ceda la decisión de quién va a estar en los distintos ministerios. Entonces ahí claramente tendríamos que ir a discutir, eso es discutir a fondo. Las políticas. Las políticas públicas educativas que están ausentes y un decreto, tener que manejar la educación, organizar y administrar la educación por decreto, da que de hecho está en todo su derecho a nivel constitucional, lo puede hacer, pero que da a las claras, trasluce una fuerte ausencia de políticas públicas en materia educativa.